amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, algunos de vosotros a lo mejor pensáis, esta siempre está hablando de cosas antiguas, de libros antiguos que nadie conoce o de problemas de otras épocas y no habla nada de las cosas de ahora. Bueno, y por eso hoy se me ha ocurrido hacer un vídeo sobre un tema de grandísima actualidad, un problema muy grave aquí en España y en otras partes, como es el tema de la vivienda. Bueno, yo voy a hablar de este tema desde los problemas que tienen los arrendadores o caseros y los problemas que tienen también los inquilinos, desde las dos partes, los problemas que tienen de las dos partes. Y no solo voy a hablar de los problemas, sino que voy a proponer soluciones también, ¿no?, a estos problemas, bajo mi punto de vista, porque es muy bonito decir este problema, el otro problema, pero bueno, era solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, voy a decir, de mi punto de vista, que hay mecanismos legales para actuar sobre estos problemas. Bueno, yo cuando cojo el móvil o me pongo a ver las noticias, pues siempre hay noticias sobre personas que incluso trabajando, no pueden pagar el alquiler. Pues claro, si el salario mínimo está a 1.100 euros o por ahí, y resulta que en Barcelona, para alquilar no una casa, sino una habitación, te cuesta 1.000 euros, o sea, esto ya se pasa de madre, ¿no? Toda esta gente que está viviendo ahí en el aeropuerto son gente que trabaja, incluso algunos con estudios, y tienen que estar, no pueden pagarse una vivienda, un alquiler, de lo carísimos que están los alquileres. Bueno, esto es un disparate, esto es abusivo y hay que ponerle freno. Igual que los préstamos de dinero abusivos son considerados usureros, igual que existe la usura en el préstamo de dinero. Y el mercado establece unos límites que a partir de esos límites de intereses se considera usura, y en el caso de los préstamos de dinero pues no hay un delito de usura en nuestro Código Penal, pero sí se puede pedir la nulidad del contrato y la devolución del dinero como que se ha prestado, que es usura. Eso se puede hacer, pues teniendo un modo que prestar dinero con usura se puede actuar contra eso porque se considera usura, ¿no? También en las rentas, en los alquileres de vivienda habitual abusivos, deberían ser considerados usura también. También hay un artículo, que ahora lo diré, del Código Civil, el artículo 7, que regula el abuso de derecho. Entonces yo entiendo que una renta podía entrar como un abuso de derecho, porque no puede, es un bien de primera necesidad, y no puede poner una renta que sea superior al salario mínimo interprofesional. Eso es un disparate. Bueno, ahora hablaré de ese tema, ¿no?, que es un tema, gente que tiene que vivir en la calle. Luego, otro problema, y es que resulta que, bueno, que eso también lo oigo mucho, y es que hay gente que ya, como no puede alquilar una casa, quieren vivir en una autocaravana y viven en una autocaravana. Entonces los ayuntamientos ponen trabas también, o sea, no te permiten acampar en una autocaravana. Por ejemplo, el otro día leí yo que ahí en Ibiza había una mujer que, como no tenía dinero, estaba trabajando, pero no tenía dinero, estaba viviendo en una autocaravana en un terreno privado que un amigo suyo le había prestado. Bueno, han sacado una normativa, el ayuntamiento, y resulta que prohíben aparcar en un terreno privado para vivir en una autocaravana. Pero bueno, ¿esto qué coño es? ¿Esto qué coño es? Entonces la mujer se tiene que ir de Ibiza porque solamente permiten muchos ayuntamientos, para vivir en una autocaravana, estar en un camping, claro, y el camping le cobra 1.800 euros al mes, ¿no? O sea, están poniendo impedimentos. No ya los particulares te suben mucho el precio y no puedes alquilar una casa, pero luego los poderes públicos te ponen impedimentos para vivir en una autocaravana. O si quieres en un terreno privado poner una casa o una caravana, pues en algunos sitios
piden licencias y piden historias que tampoco puedes poner una casa prefabricada. Entonces, ¿qué coño es esto? Vamos a ver, el artículo 47 de la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y obliga a los poderes públicos, le impone el deber de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. O sea, no es un derecho como tú que tienes un coche puedes usar tu coche, no es un derecho subjetivo. Es un derecho programático, el artículo 47 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de vivienda. Entonces, ¿qué coño están haciendo? Eso es inconstitucional. O sea, no puedes vivir, estás trabajando y no puedes vivir, no puedes alquilar una vivienda. Y dices, bueno, pues me voy a una autocaravana, vivo. Pues tampoco te dejan. O sea, están impidiendo que la gente viva en autocaravana. O sea, están esas normas que prohíben que en un terreno privado pueda una persona vivir como si fuera una vivienda habitual, ya que no puede otra cosa. Pues eso lo prohíben, o sea, los poderes públicos están impidiendo que la gente pueda vivir, aunque sea en una caseta o en una casa prefabricada, y no toman medidas contra el alquiler, ¿no? Y ahora vamos al otro tema, al tema de la ocupación y la inquiocupación. Bueno, pues no pasa en ninguna parte del mundo que una persona se pueda meter en una casa, claro, una casa que esté deshabitada, y no lo pueda echar, el dueño no pueda echarlo, y encima tiene que estar pagándole la luz y el agua. Bueno, dicen que eso a los bancos, a los fondos buitres, pero bueno, que no lo veo tan bien en esos casos, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor heredan una casa o que están pagando con su trabajo a su manera una casa, y están pagando una hipoteca y se la ocupan la casa, ¿no? Porque una cosa es la ocupación, sin tener ningún título te meten en una casa y ahí te tienen que mantener la luz y el agua. Es un disparate que no se ha visto en ninguna parte. Bueno, también hay alarma social, hay noticias falsas, ¿no? Porque el otro día leí que decían que unos viejos se habían ido al médico y que se habían metido ocupa en su casa y los vecinos lo habían impedido. Bueno, eso es una noticia porque no saben de qué va la norma. A ver, si tú estás viviendo en tu casa y te has ido por unos días al médico, a un vecino, no es una ocupación que se meta alguien en la casa, en una casa habitada. Eso es un delito de allanamiento de morada, ¿no? Y entonces, en esos casos no es una ocupación. En esos casos basta con que venga la policía y demuestre que es dueño, que está viviendo, pues con testimonio de vecinos, y la misma policía lo echa, si es una casa habitada, y además se enfrentan a un delito de allanamiento de morada, que tiene pena de prisión, ¿eh? Eso es una cosa. Entonces, no metáis un miedo que no es. Aparte, hubo una circular de la Fiscalía, no hace mucho, que equiparaba la segunda vivienda. O sea, la vivienda de recreo, por ejemplo, aquí en Murcia, mucha gente tiene una casa en la playa. Bueno, pues equiparaba a los efectos de la ocupación como el ocupar una casa que es segunda vivienda, lo equiparaba con delito de allanamiento de morada. O sea, que si a ti, tu casa que tú estás viviendo, o la casa que tienes en la playa, tú lo demuestras, se mete gente, pues no es una ocupación, es un allanamiento de morada, y eso si tú lo demuestras, pues inmediatamente van fuera. O sea, están metiendo alarma social, están metiendo alarma a la gente con cosas que no son, con lo de la ocupación, pero es un problema muy grave. Luego está la inquiocupación, que es que tú alquilas una casa y no te pagan los inquilinos y no puedes echarlos. Eso es un disparate también, ¿no? Y encima sacó el gobierno un decreto que si es persona, prohibiendo los desahucios en esos casos, si es persona vulnerable, bueno. Y claro, pero luego no comprueban si es vulnerable o no. Y yo eso lo veo mal, porque bueno, una persona no tiene por qué estar manteniendo, no somos escudos sociales, ¿no? Entonces
en las noticias, yo escucho muchas noticias, que tiene ya 4 años un inquilino y no le paga. Y bueno, y si le está pagando luz y agua, pues ya no te digo nada. Bueno, yo gracias a Dios tengo casa y no tengo que alquilar, pero bueno, pero es un problema que yo veo en personas y lo veo en la calle. Y bueno, y la gente que tiene una casa, a lo mejor una casa que la recibe en herencia y es de varios, ¿no? Pues claro, ahí tienen miedo, si se te meten, lo ocupas, encima tienes que estar manteniéndolo, es decir, la casa está vacía. Entonces eso es un problema. Claro, la gente que la alquila, yo les recomiendo, quien tenga casa y la alquile, pues porque es mejor alquilarla. Tiene una casa vieja que se está cayendo y hay tanta gente que no tiene vivienda, ¿no? Yo también tengo una casa heredada entre varios, soy copropietaria, una casa vieja, y entonces pues la tenemos a alquilar, un alquiler bajo, ¿no? Y lo primero que yo hice fue, antes de firmar el contrato, al inquilino, trae, voy a Iberdrola, voy a Guajés, ¿no? Y me den un papelico para que el inquilino me lo firme y luego yo misma voy y pongo la luz y el agua a su nombre. Y digo, por lo menos si no paga, pues que lo paguen ellos, la luz y el agua. Yo lo recomiendo a los que tengáis una casa para alquilar que lo hagáis, lo pongáis a nombre del inquilino, que eso es muy fácil, lo puede hacer uno mismo, ¿no? Y bueno, y se hace una labor social, porque quieres tener una casa cerrada que se va a caer a trozos, pues más vale que haya ahí una familia viviendo, ¿no? Yo entiendo que hay que alquilar las casas. Bueno, entonces, soluciones. Hay directivas de la Comunidad Europea que prohibiendo las cláusulas abusivas en la hipoteca de vivienda habitual, ¿no? Entonces, cuando hay una vivienda habitual, bueno, pues esto ha armado un revuelo tremendo, ¿no? Y han limitado mucho a los bancos. Y claro, con las normas esas, pues sin necesidad muchas veces de meterse en juicio, pues los bancos han devuelto el dinero de cláusulas abusivas en muchos aspectos. Entonces yo pienso que igual que ha hecho la Comunidad Europea de sacar directivas y el Tribunal Europeo sacar jurisprudencia prohibiendo las cláusulas abusivas y la obligación de devolver a los usuarios, los consumidores y usuarios que pedían una hipoteca a los bancos, igual que han sacado esa normativa, deberían la Unión Europea sacar una normativa, directiva y reglamentos relativos a la renta, a los alquileres, porque es demencial que el salario mínimo, o sea que sea superior al salario mínimo el alquiler de una casa, eso es demencial, eso hay que ponerle freno. Yo entiendo que había que sacar normas y cuando se alquila una vivienda habitual, sacar una tasa de precios ya desde la Comunidad Europea, porque en otros países también hay ese problema, obligando a que no supere cierto precio, los alquileres de vivienda habitual, no las viviendas de lujo. Yo entiendo que las viviendas de lujo, pues bueno, quien quiera pagarse los lujos, pero sí las viviendas habituales normales, que no excedan de un precio. Y eso tenía que venir ya de la Unión Europea, igual que ha hecho con las cláusulas abusivas en la hipoteca de vivienda habitual. Que lo haga también con la renta de vivienda habitual. Tenía que sacar una normativa para toda Europa, si no, ¿para qué coño queremos Europa? Que saque normas que podamos vivir, porque en otros países están igual, no pueden alquilar. ¿Qué coño estáis haciendo? ¿Vais cobrando de todos nosotros los europeos y estáis qué hacéis? Venga ya, ponerse a trabajar, gandules, que soy unos gandules, trabajar. Pero bueno, esas normas no pueden venir por sí solas, eso tiene que ir acompañado de normas que impidan la ocupación y que impidan la ocupación, porque claro, si a un arrendador tú le dices que no puedes poner el precio que él quiera, vale, pero al mismo tiempo que si esa persona a quien le alquila la casa no paga, que pueda echarlo y que pueda echarlo inmediatamente. O sea, simultáneamente hay que sacar normas en conjunto, porque si no, no funcionaría, porque no querrían alquilar las casas, porque claro, uno es libre de alquilar o no, ¿no? Entonces, normas que limiten la renta desde la Comunidad Europea, entiendo.
normas que impidan, bueno, eso ya a nivel nacional, que impidan la ocupación y la inquiocupación. O sea, cuando una persona no pague el alquiler, pues no somos escudos sociales. Pues si no, a ver quién va a querer, porque también cumplen una función social los arrendadores, hacen casas y esas casas pues se alquilan donde no llega el Estado, ¿no? O sea, que puedan echar a la gente que no pague, pero de manera inmediata, ni ocupación ni inquiocupación. Todo eso hay que sacarlo ya. Por otra parte, puesto que el problema es muy grave y ahora mismo hay muchas personas que quieren vivir en autocaravanas y no se les permite, pues yo entiendo que se tienen que sacar normas para que en la propiedad privada de uno pues se pueda poner una autocaravana y vivir en su casa, porque hay gente que a lo mejor tiene un jardín y vive en la autocaravana y su casa la alquila para vivir, serán casos, ¿no? O personas que a sus amigos los dejan vivir en un terreno particular, ¿no? Se tiene que permitir, no se tiene que poner trabas. Se tienen que crear espacios para que las autocaravanas, por ejemplo los ayuntamientos, que tienen muchos espacios libres, pues en esos espacios que se puedan poner autocaravanas de personas que no les cuesta nada dejar un terreno y permitir. Y además es que la Constitución se lo dice. Es que es inconstitucional no hacerlo y es inconstitucional poner trabas a que la gente pueda tener una vivienda digna, porque la Constitución le dice. Todos los españoles tienen derecho, el artículo 47, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y los poderes públicos le impone el deber, la Constitución le impone el deber de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho de tener una vivienda. Entonces, si la gente ahora, pues con las nuevas técnicas que hay, quiere vivir en una autocaravana porque no puede, no va a vivir en la calle, bueno, pues en una autocaravana, o quiere vivir en una casa prefabricada, pues que los dejen, que no le pongan las trabas, porque eso es inconstitucional, poner trabas. Esas normas son inconstitucionales. Entonces yo, a los políticos que quieran gobernar, me da igual de derechas que de izquierdas, que solucionen los problemas, ya verás cómo la gente los vota, que solucionen los problemas, si quieren estar sentados en el sillón. Me da igual de un partido que de otro. Y estas soluciones que yo estoy promoviendo no son ningún disparate. Eso los ayuntamientos también lo pueden hacer. Muchas veces son normas municipales las que impiden a las autocaravanas o a las casas prefabricadas, porque se pongan en marcha los ayuntamientos. O sea, no puede estar la gente en la calle. Se han tenido que ir ahí al aeropuerto de Barajas muchas personas a vivir y trabajadores, o sea, es que no les da vergüenza. Mucha gente están buscando trabajadores, pero claro, como luego no pueden alquilar, pues allí, por ejemplo en Ibiza, muchos trabajadores, ahora con la norma esa ridícula que han sacado, que es inconstitucional, ahí en Ibiza, lo que era en Ibiza, que no dejan ni pernoctar en caravana, ni en la acampada en caravana, ni en territorio particular, privado. No, pues hay gente que se ha tenido que ir porque no puede pagarse un alquiler. ¿Qué van a hacer? ¿Vivir en la calle? No, la Constitución, poderes públicos, obliga a promover las condiciones para que la gente pueda tener una vivienda. No que le deis una vivienda a cada uno, pero coño, dejad que la tenga, dejad que vivan, aunque sea en una autocaravana o en una caseta, coño, no se puede imponer. Están poniendo trabas por todas partes. Bueno, yo conozco a una persona que se quiere ir Claro, como no pueden pagarse un alquiler, pues se quieren que ir a una medio caseta de estas de la huerta, que esas están sin... A lo mejor tiene 15 metros cuadrados, tiene un cuarto de baño, y las autoridades públicas no le quieren dar la luz ni el agua. O sea, están impidiendo que la gente viva. Los poderes públicos, las administraciones públicas, y eso es inconstitucional, está prohibido por la Constitución. Poneros en movimiento, poderes públicos. Y bueno, luego yo ahora entiendo, voy a hablar del tema de la renta, o sea, el alquiler abusivo. El Código Civil, en el artículo 7, y esto viene ya de muy antiguo, el Código Civil era el Código de Napoleón, pues fijaros si tiene antigüedad, pero esto
cuando yo estudiaba, en los años 90, estudiábamos el abuso de derechos. O sea, porque los derechos tienen que ejercitarse de buena fe. Y cuando un derecho se ejercita de manera abusiva, pues eso está regulado en el artículo 7. Bueno, pero eso viene de muy antiguo, ¿no? O sea, tú no puedes tus derechos ejercitarlos como a ti te dé la gana. Yo voy a poner la renta que me dé la gana. 2.000 euros, un alquiler. Si está el salario mínimo a 1.000 euros, pero a mí qué, que me paguen. Eso es abusivo, Y hay mecanismos para luchar contra eso ya. Aunque las autoridades te tumbar a Bartola, hay mecanismos. Por ejemplo, el artículo 7 del Código Civil dice que los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de los derechos. Eso no lo ampara la ley, ¿no? Dice: todo acto u omisión que por la intención, por su objeto o por las circunstancias, hay que tener en cuenta las circunstancias que estamos ahora, que la comida subió por las nubes, que la gasolina, que la luz, estamos viendo circunstancias muy malas. Entonces, aquí por las circunstancias se podría atacar. Bueno, continúo. Dice: todo acto u omisión que por la intención, por el objeto o por las circunstancias que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño a tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas que impidan la persistencia de este abuso. O sea, esto está vigente. Entonces, yo entiendo que pedir una renta, una casa normal para vivir de 1.500 euros, pues eso es abusivo, porque eso es superior al salario mínimo, ¿no? Y que es para vivienda habitual. Bueno, si es para alquiler turístico, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero para vivienda habitual es excesivo, ¿no? Pero claro, entiendo también que la gente quiere ganar dinero, entiendo. Pues por eso, y luego dicen: pues si alquilo la casa y después no me pagan, y ahí se quedan. Eso es lo que dicen los arrendatarios. Por eso digo que hay que tomar unas medidas completas, no a un objeto solo. Pero claro, yo no sé si alguien habrá alegado, si tiene un alquiler muy excesivo, habrá puesto una demanda de abuso de derecho, reclamando una indemnización. No lo sé, la verdad. Pero se podía mirar. Pero claro, para acudir a los tribunales, pues cuesta dinero, hay que pagar abogados, y si pierdes el juicio te cuesta las costas. Esto podría hacerlo quizás, yo digo a los profesionales, yo no me dedico a eso ya, pero que se podía mirar, no sería ningún disparate, ¿no? Y si hubiera jurisprudencia, pues eso ayudaría a que no se pusieran tan altos los alquileres. Aunque ya digo que debería de venir pues de parte de la Unión Europea, de parte del gobierno, normas que lo limiten, entiendo. Pero no lo sé, pero si alguien tiene derecho a la justicia gratuita, si tiene la justicia gratuita, si pierde el juicio, no tienes que pagar el abogado, por lo menos antes, yo no sé ahora. Y si pierde el juicio tampoco tienes que pagar las costas al otro, entonces eso alguien lo podía intentar, quizá, ¿no? Eso ya es lo que digan los profesionales, yo no estoy al tanto, tal vez sea una ocurrencia solamente, ¿no? Y bueno, esto es un tema complicado porque claro, luego como hay libertad de empresa dirán, pues yo los arrendadores dirán, pues lo alquilo para pisos turísticos y no lo alquilo para vivienda habitual, eso también puede pasar. Entonces, todo eso hay que contemplarlo también. Entonces, claro, la normativa tendría que mirar, como digo, vetar los precios de la renta para los alquileres, pero también tendría que mirar quitar la ocupación y la inquiocupación, y también bajar los impuestos a los, que eso ya lo están viendo el gobierno de ahora, creo, bajar los impuestos a los arrendadores que se ajusten a los precios del gobierno, pues bajarle los impuestos a la hora de pagar Hacienda.
subir los impuestos a las casas vacías que no se alquilen, subir los impuestos a las casas que se alquilen para alquileres turísticos y de esa manera yo creo que se podría solucionar el problema. Ya digo que todo en conjunto, no es solamente vetar las rentas, las demás cosas también, evitar la ocupación, la inquiocupación y también permitir que la gente pueda vivir en autocaravanas, quitar trabas en los ayuntamientos, es que va en contra de la Constitución. Que bueno, yo no puedo alquilar una casa, pero tengo un trozo de tierra, pongamos por caso, ¿no? Pues voy a hacerme ahí una casa prefabricada y vivo, pues tampoco pueden porque exigen tantas cosas. Y eso es contrario a la Constitución, que obliga a los poderes públicos en el artículo 47 a que le impone el deber de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a la vivienda, para que la persona no viva en la calle, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi opinión. Y bueno, si os ha gustado, dar algún like y visitarme porque me viene bien, me da gusto. Venga, saludos, amiguitos.